¿Cómo estás? Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Un saludo especial, espero que esté bien. Y me gustaría decirle que me siento contento de poder compartir una vez más contigo la palabra de Dios y seguir profundizando en esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Gracias, te doy la bienvenida, te invito a que te quedes conmigo hasta el fin y así entonces podamos seguir aprendiendo, seguir profundizando, seguir mirando estos temas de vital importancia, ¿sí? Para todos nosotros. Así de que entonces el tema para hoy es la parte 20. Hoy es la parte 20 y el título es el siguiente. El título es He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:13. Así que el título es una parte de este versículo de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a ir a mirar profundamente esto. Hoy vamos a ir a tocar varios aspectos sin desenfocarnos de lo que estamos viendo y aprendiendo, profundizando, ¿bien? Bueno, quiero iniciar con el capítulo 5 de Génesis, los descendientes de Adán y la relación con Enoc y Noé. Bien, así que entonces el tema pasado vimos de que esto fueron al polvo de la tierra, ¿sí? Menos Enoc. Así que entonces el espíritu de ellos volvió a Dios, quien lo dio. Y entonces las personas quedaron en el sepulcro esperando la resurrección. Bien, la resurrección. Para recibir la heredad. Hablando ¿se acuerda? De Set, hijo de Adán, Enos, ¿sí? Bueno, vamos a ir a mirar algo muy interesante porque el dato que vamos a considerar hoy es muy importante. Así que entonces, una vez más, los descendientes de Adán en el capítulo 5 y la relación con Enoc y Noé. Tengamos esos dos ahí pendientes, con Enoc y Noé. Mira, Adán, bueno, aquí, cuando vio nacer es de que nace, ¿sí? Nosotros entendemos de que cuando uno le dice a alguien, yo lo vi nacer, no quiere decir de que estuvo ahí en el parto, ¿no? Sino que lo dice de una manera que nació, o sea, que él lo conoce desde que está en el vientre. Mira, Adán vio nacer a Enoc cuando tenía 622 años de edad y muere cuando Enoc tenía 308 años, 57 años antes de Enoc ser trasladado al cielo. Ahora, Adán vio nacer a Lamec, padre de Noé, a los 874 años de edad. Y Adán muere cuando Lamec tenía 56 años de edad, a los 930 años de edad. 131 años después nace Noé. Impresionante, impresionante. Ahora, mira qué interesante esto. O sea, Adán vio a Enoc. Ahora, Adán tenía bien en claro los principios del gobierno de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Los 10 mandamientos. Por eso Génesis dice que Adán, Dios le enseñó a observar su día sagrado, el día sábado. Eso es muy importante. Así que después de la caída, Dios da la salvación y Dios, entonces el propósito es de que el ser humano se conforme a los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son la expresión de su carácter. Qué interesante.
Así de que entonces, ¿qué hacía Adán? Les enseñó a todos sus descendientes. Enoc también. Sabemos de que Enoc fue instruido y fue preparado para la traslación al cielo, para ser un habitante de la ciudad nueva Jerusalén. Y entonces por eso, en el cuarto mandamiento está el día sábado y allí se guarda el día sábado porque la ley, ya nosotros vimos el primer tema. Si este es el primer tema, puedes ver entonces el primer tema. Y ahí puedes darte cuenta de cuán importante y vital es la ley de Dios, que eso existe desde antes de que este mundo fuera creado. Así que entonces ya vimos a Adán y la relación con Enoc y Noé. Él muere 131 años antes de nacer Noé. Bien, ahora vamos con Set. Set vio nacer a Enoc cuando tenía 492 años de edad. Tenía 857 años cuando Enoc fue trasladado al cielo por Dios. Set vio nacer a Lamec, padre de Noé, cuando tenía 744 años y muere a los 912 años de edad, cuando Lamec tenía 168 años de edad. 25 años después nace Noé. Bueno, aquí tenemos los dos. Pero entonces, quiero hacer algo muy importante que no se puede dejar pasar, que es inclinar nuestro rostro y pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar un momento ahí. Amado Padre, en este momento te queremos pedir de que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos dirija y sigamos, Señor, aprendiendo y profundizando estas cosas maravillosas y muy importantes. Dirígenos, Señor, danos sabiduría. Una vez más, te pedimos, tú nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora, ya hemos visto a Adán y Set. Ahora, Enos, que fue el hijo de Set, vio nacer a Enoc cuando tenía 387 años de edad. Tenía 752 años cuando Enoc fue trasladado al cielo por Dios. Vio nacer a Noé cuando tenía 821 años. Muere a los 905 años de edad cuando Noé tenía 84 años. Mire qué interesante esto. Es muy vital y muy importante saberlo. Ahora, Cainán, que es el hijo de Enos, es el bisabuelo de Enoc. ¿Sí? Hablando de lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje, ¿no? El bisabuelo. Cainán, que es el hijo de Enos, vio nacer a Enoc cuando tenía 297 años de edad. Y a los 622 años, Enoc fue trasladado al cielo por Dios. O sea, Cainán tenía 662 años cuando Dios se llevó a Enoc al cielo. Cainán vio nacer a Noé cuando tenía 731 años y muere a los 910 años de edad cuando Noé tenía 179 años. Así de que Maalael, que viene a ser el abuelo de Enoc, hijo de Cainán, vio nacer a Enoc cuando tenía 227 años. Tenía 592 años cuando su nieto Enoc fue trasladado al cielo por Dios. Vio nacer a Noé cuando tenía 661 años y muere a los 895 años de edad cuando Noé tenía 234 años de edad. Y ahora viene Jared, que Jared es el padre de Enoc. Vio nacer a Enoc cuando tenía 162 años de edad. Tenía 527 años cuando su hijo Enoc fue trasladado al cielo por Dios. Vio nacer a Noé cuando tenía 596 años. Muere a los 962 años de edad, cuando Noé tenía 366 años de edad. Jared, padre de Enoc. Qué impresionante, estas relaciones son vitales, son importantes. Ahora, mira, seguimos. Enoc, que fue el padre de Matusalén,
Dice que Enoc tenía 65 años cuando vio nacer a su hijo Matusalén. Cuando nace Lamec, su nieto, o sea, el padre de Noé, Enoc tenía 252 años. Cuando Lamec tenía 113 años, su abuelo Enoc fue llevado al cielo por Dios a la edad de 365 años y 69 años después nace su bisnieto Noé. Ahora, Matusalén, hijo de Enoc y abuelo de Noé. Tenía 300 años cuando su padre Enoc fue trasladado al cielo por Dios. Vio nacer a Noé cuando tenía 369 años. Muere a los 969 años de edad cuando Noé tenía 600 años de edad. El año en que ocurrió el diluvio, él muere antes de ese suceso, en el mismo año en que cayó el diluvio. Y el léxico hebreo de Matusalén es cuando muera, será enviado. Así de que entonces sería enviado ¿qué? Bueno, ahí está impresionante. Es la perfección maravillosa del relato bíblico y de todo lo que es los designios de nuestro Dios. Así de que mire qué impresionante es esto. Todas estas personas que hemos visto vieron a Enoc. Adán no lo vio ir al cielo, pero vemos de que su hijo Set, sí, su hijo Set lo vio cuando Dios se lo llevó. Lo mismo Enos, Cainán, Mahalael, Jared, vieron a Enoc. Qué impresionante. ¿Qué quería decir Dios con esto? ¿Qué quiso decir Dios al llevarse a Enoc para el cielo? Adán vio a Enoc, pero aunque no lo vio irse para el cielo, Dios le dio a conocer a Adán de que lo iba a volver a resucitar. Le había dicho, polvo eres y al polvo volverás. Lo mismo todos ellos fueron al polvo, como lo hemos visto. Sí, como en el video pasado lo vimos. Pero Enoc fue esta alma llevada al cielo por Dios para testimonio a todos ellos que estaban vivos de la gran esperanza y del gran anhelo y del plan de salvación que Dios efectuó por nosotros con el propósito de llevarnos para introducirnos a la ciudad de oro, a la Nueva Jerusalén. Por eso Dios nos está preparando. Aceptar a Cristo y aceptar sus principios de gobierno, sus 10 mandamientos. Esto es para todo el tiempo, para todos los tiempos y para todas las edades hasta que el tiempo de gracia se cierre, ya no haya más oportunidad. Bueno, vimos a Matusalén. Ahora Lamec, padre de Noé. Él tenía 113 años cuando su abuelo Enoc fue trasladado al cielo por Dios. Vio nacer a Noé cuando tenía 182 años. Muere a los 677 años de edad cuando su padre Matusalén tenía 954 años de edad. Así de que Matusalén estuvo en el entierro de Lamec, su hijo, y Noé tenía entonces 585 años de edad, 15 años antes del diluvio. ¿Sí? Eso lo encontramos todo registrado en el capítulo 5, sacando todos los datos que nos menciona la realidad de lo que sucedió. Ahora, teniendo esto, porque esto es súper vital e importante, súper vital. ¿Cuál fue el único que no vio a Enoc ir al cielo? Adán. Del resto, todos lo vieron ir al cielo, pero ellos fueron al polvo de la tierra. Entonces Dios les... ¡Qué maravilla! ¡Qué esperanza tan maravillosa! La promesa de la resurrección de entre los muertos a su debido momento para llevarlos entonces a ser habitantes de la Nueva Jerusalén, a la segunda venida de Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, Noé, Génesis 5:28 al 29.
Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que maldijo el Señor. La palabra Noé es de la referencia al hebreo 51:46, Noach. Lo mismo que del hebreo 51:18, reposo. Noé, el patriarca del diluvio, Noé. Pero si vamos a la raíz del hebreo 51:18, Noach, quieto, reposado, reposar, lugar de reposo. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a ir a comprender cada vez más por qué esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué este nombre y por qué este significado de esta manera? Ahora, aumento de la corrupción en la tierra, Génesis 6 del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas, tomaron para sí mujeres. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también habían gigantes después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, cuando se unen los dos linajes, el linaje de Set y el linaje de ¿quién? De Caín. Una estrategia para entonces penetrar y destruir la fe del pueblo de Dios. Es impresionante esto, es impresionante. Y dice que les engendraron hijos. Ahora, se refiere a los gigantes que habían en la tierra en aquellos días y después de esos días. Esos gigantes, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así de que entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber una situación bastante difícil. Los que tenían el conocimiento del plan de salvación de Cristo y de sus mandamientos fueron interceptados por el enemigo con el propósito de que se unieran con los que no, y así totalmente hacerles perder la fe. Y así fue, y lo logró. Es impresionante. Y vamos a mirar de qué manera lo logró. Acordémonos de que no solamente los que nombramos que vieron a Enoc, solamente tuvieron ese hijo. Dice la Sagrada Escritura que ellos tuvieron hijos e hijas y menciona más años. Había una cantidad de gente. Ahora, ¿qué pasó con los hermanos de Noé? Si Lamec tuvo más hijos y hijas, sus primos, toda su familia, ¿qué pasó con ellos? Es impresionante lo que ocurre. Es impresionante lo que ocurre. Así de que entonces, Génesis 6:5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí hay dos palabras que vamos a tener muy en cuenta. Maldad, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Maldad del Hebreo 74:51, ra, significa avaro, calumnia, depravado, impío, inicuo, injusto, malicia, maligno, malo, malvado, pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Esto encierra toda la transgresión de la ley de Dios. Perversidad, perverso. ¿Sí? Ahora, dice que era mucha la maldad de los hombres sobre la tierra. Se alejaron de Dios y despreciaron su ley. ¿Sí? Y que todo designio de los pensamientos de su corazón. La palabra designio es del Hebreo 33:36. Yetzer. Todo designio, toda condición. También significa condición, designio, intento, también significa obra, pensamiento. Así de que entonces esta palabra maldad es la misma palabra que está al final, que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa palabra mal es la misma referencia al hebreo para la palabra maldad. ¿Sí?
Así que Salmo 119, 150 dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley, dice el salmista. Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Se habían alejado de la ley de Dios, se habían alejado de la verdad. ¿Sí? Génesis 6:6, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínate, si la Sagrada Escritura dice que vio el Señor y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el pensamiento, las intenciones de su corazón era de continuo solamente el mal. Y dice acá el 6, mira cómo vamos, aquí estamos tocando algo muy importante. Dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Porque toda esta gente, ¿sí? En esta situación, porque acordémonos de que ya estamos en el capítulo 6 y lo que vimos anteriormente fue el capítulo 5. Mas, sin embargo, hubo una afectación y eso lo vamos a ir a mirar. ¿Sí? Más adelante, poco a poco. Y miramos quién fue el único que se salvó en el arca. Imagínense. Solamente Noé y su familia, no más. Del resto toda la gente se burlaba del plan de salvación de Dios, se burlaban de Cristo, se burlaban de la ley de Dios. Ahí está, vivían transgrediendo los mandamientos y desafiando el gobierno de Dios, desafiándolo. Se habían vuelto como Caín, desafiantes. Y ahora dice el Señor en el versículo 7 del capítulo 6, y dijo el Señor, raeré. Esta palabra la vamos a ver bien profundo. Quiero leer todo el versículo. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Raeré, del hebreo 42:29, macá. ¿Qué significa esta palabra? Significa borrar, deshacer, destruir, exterminar. Y el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Era el único que se había aferrado a Cristo Jesús y guardaba sus mandamientos. Era el único. En la gracia de Cristo. Decidió ir en contra de todo el pensamiento de la época. Tremendo. Él decidió avanzar por fe, fuertemente. Y el Señor lo fortaleció y lo preparó. Y él enfrentó a todo un mundo de inteligencia desarrollada a una aproximación de un 98% de la capacidad cerebral. Y él creyó por la fe que Dios iba entonces a hacer algo. Pero él había aceptado a Cristo como su Salvador personal y guardaba sus 10 mandamientos. Todos sus 10 mandamientos. Ahora, esta palabra raeré de sobre la faz de la tierra, borrar, deshacer, destruir, exterminar. No era que se lo iba a llevar para algún lado o que se lo iba a llevar para... No. Raeré, dice el Señor, ahí, deshacer, destruir, exterminar. Clarito. Así de que estas almas, todas estas almas iban a dejar de qué. Vamos a seguir adelante. Iban a dejar de existir. No iban a ser trasladadas para seguir viviendo en otro lado o esto no. Iban a dejar de existir. Así de que es algo muy importante. Vamos a seguir. Ahora, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí está. Clarito, esa definición es maravillosa. Que la encontramos para Enoc también. Génesis 6:10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Salmo 119:1. Con Dios caminó Noé de Génesis 6:9. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí está la fe en Jesucristo y la observancia de sus 10 mandamientos. Salmo 119, 2 al 4. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, en su ley. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Esto era el pensamiento también de Noé. Así de sencillo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así de que entonces Noé estaba anclado. Estaba totalmente abrazado por la justicia de Cristo Jesús, ligado a su trono, sus principios de gobierno, su ley, su amor, porque Cristo daría su vida como sustituto de él. ¿Sí? Cristo sería su sustituto. Le prometió. Ahora, Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mire, cuando nosotros encontramos esto aquí, es algo muy delicado. Es algo muy fuerte. Porque aquí está mencionando la condición de la tierra para con el gobierno de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo así? Ahí está, totalmente claro. Tenemos la vigencia de la ley de Dios, desde Adán hasta este momento y para siempre. Ahora mire lo que dice. La palabra corrompió es del Hebreo 78:43. Shahak. Corrupción significa depravado, matar, violar. Hay muchas más. Hay muchas más. Ahora, violencia, llena de violencia estaba la tierra, la palabra del Hebreo 25:55. Jamás. Falso, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia. La ley de Dios es justicia. Injusto, mal, maldad, malo, malvado, rapiña, robo, violencia, violenta. Eso es lo que significa esa palabra. Y estaba la tierra llena de violencia. Así de que había asesinato. ¿Y qué dijo el Señor? Ahora vamos a ir a mirar. Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, una vez más, dice la palabra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así de que el camino es la conducta. En el Hebreo 18:70, que esa referencia es la palabra derek, y es conducta, así es lo que significa camino, conducta, costumbre, proceder. Pero también hay algo aquí negativamente y que está de acuerdo con este contexto que hay acá, por lo cual ya lo ha mencionado la Sagrada Escritura, y es fornicar. Qué impresionante, ¿sí? Así de que entonces esa generación estaba en contra de Dios, en contra de su trono, en contra de sus principios de gobierno. No quisieron aceptar la preparación, no quisieron aceptar ser instruidos, no quisieron aceptar la oferta del gobierno de Dios para ser preparados para ser trasladados a la ciudad Nueva Jerusalén, sino que se pusieron en contra de Dios y en contra de su gobierno y de su ley. ¿Y como consecuencia qué vino? Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. La palabra fin, he decidido el fin de todo ser. La palabra de Dios es clarísima. Cuando Dios dice, he decidido el fin de todo ser, es que la persona ya no iba a existir más. La persona no iba a vivir más. Está clarísima la palabra de Dios. He decidido el fin de todo ser, el fin de su existencia. Y dice aquí, yo lo destruiré con la tierra. La palabra fin es del Hebreo 70:93, ketz, límite, fin, término. He decidido el fin de todo ser. Así de que toda alma iba a ¿qué? A no existir más. Iba a volver ¿a dónde?
al polvo de la tierra. Y lamentablemente para levantarse en la segunda resurrección, que es donde entonces viene la muerte segunda, que es la destrucción total del alma. En este, el espíritu de ellos iría a Dios quien lo dio. Y a su debido momento más adelante vendría la resurrección para el día del juicio y así recibir ahora lo que es la paga del pecado, la destrucción total, la aniquilación total del aliento, del espíritu y de todo. Esa es la segunda muerte que habla Apocalipsis. Ahora, la palabra aquí que él dice, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Destruiré es del Hebreo 78:43, shahat, deshacer, matar, destrozar, destrucción, destruir, devastar. Bien. Así que Dios le da un orden a Noé de hacer el arca. Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero. Génesis 6:14 al 16. Génesis 6:17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, en que haya neshama. Todo lo que hay en la tierra morirá, dijo el Señor. Pero ¿saben qué es impresionante aquí? Que la palabra morirá no es mut, es la referencia al Hebreo 14:78 y es la palabra gaba. Y significa dejar de ser. Todo lo que hay en la tierra dejará de existir, dejará de ser. Que esa palabra gaba ya la hemos aprendido nosotros en los demás temas. Puedes ir y corroborar. Ahí está clara la palabra de Dios. Todo lo que hay en la tierra gaba, dejará de ser, exhalará el espíritu, morir, muerto, perecer. Dejará de ser, morirá. Qué impresionante, mira qué exactitud. No los iba a llevar para otro lado, que iban a dejar de existir, los iba a desarraigar de sobre la faz de la tierra y del mundo total. Ahora, Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:19 al 20, y de todo lo que vive, mira, y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. ¿Quiénes eran los únicos que iban a seguir existiendo? Noé y su familia. Y todo animal que entrara allí de acuerdo al mandato de Dios. Mira qué interesante. ¿Quiénes iban a seguir viviendo? Los que iban a entrar al arca. No los que iban a ser destruidos. No iban a seguir viviendo en ningún lado. Macho y hembra serán. Génesis 6:20, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, para que tengan vida. La palabra vida del Hebreo 24:21, Hayá, significa para que tengan vida. Conservar. ¿Conservar qué? La vida. Dejar. ¿Sí? Dejar vivo. Preservar, preservar con vida, con existencia. Quedar también significa vida, vivir, vivo. Las mismas palabras a nosotros nos dan una claridad maravillosa de esto. ¿Sí ve? Génesis 6:21 y 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá esto para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 7:3 al 4. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar la vida, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra.
Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y ahora afirma el Señor, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí la palabra que vamos a ver es raeré y todo ser. Ahora, ser viviente. Ahora mira, la Tanaj en el hebreo español dice, y raeré, Génesis 7:4, y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. La palabra raeré es del hebreo 42:29, macá, borrar de sobre la faz de la tierra, del mundo, borrar, deshacer, destruir, exterminar. Y todo ser viviente del hebreo 33:51 es yekum, ser viviente. Viene del hebreo 69:65, propiamente posición existente. O sea, todo el que estaba viviendo, ¿qué pasaba? Iba a ser deshecho, iba a dejar de ser. Génesis 7:21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Cuando ya Dios envía el diluvio, ahora Génesis 7:21 menciona, y murió, esa palabra murió es del hebreo 14:78, y no es mut, es gaba. Qué interesante. Y la palabra gaba significa dejar de ser, y dejó de ser. Dice, dejó de ser toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves, de ganado, de bestias, que ya nosotros lo vimos en los temas anteriores, que son almas. Produzca la tierra alma viviente, ánima viviente. Y produjo la tierra aves, tantas, eso ya lo vimos nosotros, ¿cierto? Pero ahora dice, y todo hombre dejó de ser y murió. Murió, dejó de ser. Su espíritu volvió a Dios quien lo dio. Allá vuelve a Dios. Y vimos de que la palabra en el hebreo también significa entrar, porque Dios sopló ese aliento, vuelve a Dios y entra en Dios. Ahí está. Porque esa es la ley que Dios puso para no ejecutar la mud, la segunda muerte inmediatamente, no. Primero la primera muerte. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu va a Dios quien lo dio, de manera general. Para el día del juicio devuelve ese aliento, viene la resurrección y entonces ahí viene. ¿Sí? La segunda venida, resurrección para los que se van a salvar. Esa es la primera resurrección. Y la segunda, que es después de esa, después de los 1000 años, ahí está escrito bien claro en Apocalipsis, entonces la resurrección para los que van a perderse, van a ser destruidos. Ahora, Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, Neshama, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Ahí sí está la palabra hebreo 41:91, mut. Matar, morir, mortal, pereció, murió. Y ya en Génesis 7:21 había dicho, y murió. Gaba, dejó de ser. Bueno, Génesis 7:23. Y fue destruido todo ser que vivía. Mira, estas definiciones son muy importantes. Así fue destruido todo ser que vivía. Sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo. Ahí está la enunciación de las almas. Y fueron raídos de la tierra. Primero dice de sobre la faz de la tierra, después dice fueron raídos de la tierra. Vamos a ir a mirar eso, es impresionante. Y quedó solamente Noé. ¿Quiénes fueron los únicos que siguieron existiendo después del diluvio? Noé. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La palabra destruido fueron raídos, así fue destruido todo ser que vivía, Génesis 7:23. Destruido, Hebreo 42:29, macá, borrar, deshacer, destruir, exterminar significa.
Ya lo hemos visto, ¿no? Pero ahora dice, y fueron raídos de la tierra. Esta parte, fueron raídos. La palabra raídos también es de la referencia Hebreo 42:29. Es la misma palabra del hebreo que asigna a la palabra español destruido. ¿Sí? Raídos, macá, borrar, deshacer, destruir, exterminar de la tierra. La palabra tierra aquí tiene una referencia muy interesante y muy importante que nosotros la vimos en un video anterior. Tierra del hebreo 7:7:6, Eretz. Dice, ¿qué significa también? Mundo. Mundo. Nación, país, provincia. Significa también mundo. Fueron raídos del mundo. Los únicos que siguieron existiendo después del diluvio fue Noé y los animales que se salvaron. Noé y su familia y los animales que se salvaron. Los que fueron muertos por el diluvio no siguieron existiendo en ningún otro lado. Ellos dejaron de ser. Todo espíritu, sí, que había en las narices, volvió a Dios quien lo dio. Eso lo hemos visto nosotros, claro. Pacto de Dios con Noé, Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué hace aquí? Una expresión de fe en Cristo Jesús. Una expresión de fe en Cristo Jesús porque ofrece holocausto en el altar. Génesis 8:21, y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de su corazón del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. La palabra destruir, naká, deshacer, destrozar. Así sería la violencia tan tremenda y tan horrible que había en los días antes del diluvio, que Dios los destruyó con la tierra, como él dijo, mandó un diluvio. Es impresionante. Ahora, Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así de que entonces, ahora sí, vamos a mirar. De toda esa gente que murió en el diluvio, Noé les predicó. Ellos se burlaron. Lo trataron de fanático, de loco. Se burlaron. Nadie quiso aceptar a Cristo. Entonces Dios vio que ninguno de esa generación iba a aceptar a Cristo. Se perdía. Así de que el Señor le dijo a Noé, entra tú y tu casa. No más. Porque Noé sí le había aceptado. Los otros no quisieron, se mofaron, se burlaron, se rieron de los principios de gobierno de Dios. Ellos pensaban que se estaban burlando de Noé, se estaban burlando de una persona, pero era alguien que les estaba predicando a estos espíritus que estaban encarcelados y muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién era? Cristo Jesús. Llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que abrieran la puerta de su corazón para ser libertados, para ser preparados, para ser trasladados, pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron, lo desafiaron. Desafiaron el gobierno de Dios, y cuando hay desafío al gobierno de Dios, no hay otra cosa que se espere, sino la destrucción y la desolación por la propia decisión de la persona. Entonces es muy, muy importante tener eso nosotros en cuenta. Segunda de Pedro 3:5 dice acerca de hoy en día, dice que como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús. Eso hay que ponerle mucha atención. Va a pasar la misma situación, pero ahora vamos a mirar de qué forma. ¿Por agua? Dice, segunda de Pedro 3:5-7. Dice, hablando de los que se mofan
de los que se levantan contra el trono de Dios, de los que se levantan contra Cristo Jesús y sus principios de gobierno. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, todos los que están en contra de el trono de Dios. Segunda de Pedro 3:9 al 13 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Los principios de su gobierno Él no los va a cambiar porque no son fallidos ni han faltado en ningún momento o son equivocados. Sus principios de su gobierno son eternos. Y entonces Él quiere que nosotros que no perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que aceptemos a Cristo y que aceptemos sus mandamientos, para que podamos ser hechos idóneos, para que nosotros podamos ser instruidos, para que nosotros podamos ser capacitados y así ser preparados para la traslación que se hará en la segunda venida de Cristo Jesús cuando venga. Esta es la oferta más maravillosa que Dios nos está haciendo a nosotros. La decisión queda en ti y la decisión queda en mí. Y digo yo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que entonces sigue diciendo 2 Pedro 3:10 al 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí está, los 10 mandamientos. Cristo Jesús nos da, nos transforma, nos da su gracia y nos pone a guardar sus 10 mandamientos, sin entrar en conflicto con ninguno de ellos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor Jesucristo es sumo sacerdote en el santuario celestial y está en el lugar santísimo, en el arca del pacto donde está depositada su ley. Está con el Padre. Está llevando un juicio. Y ahora viene la ejecución. Ahora, cuando el sumo sacerdote del santuario celestial salga y venga a esta tierra, los salmos dicen que los cielos anunciarán su justicia. Viene Cristo con los 10 mandamientos, sus 10 eternos y principios mandamientos, porque Enoc había dicho que iba a venir al Señor a hacer juicio para dejar convictos a todos los impíos que hablaron en contra de Dios y de su gobierno y de sus leyes. Así es, viene el sumo sacerdote. Él traerá los 10 mandamientos y se verán en el cielo. Así es. Y delante de la presencia del Señor Jesucristo, que viene a juzgar la tierra, así que entonces el Señor dice que delante de su presencia se van a derretir los montes como una cera. Pero su pueblo va a estar feliz, dichoso, estaremos felices. Tenemos que contarnos como parte del pueblo de Dios por la fe en Cristo. Aceptemos al Señor Jesús, que nos salve el Señor Jesucristo, nos cambie nuestro corazón, nuestra mente y nos lleve a los principios de su gobierno, la expresión de su carácter. Qué precioso. Así que esta es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso es muy inteligente y muy bueno tomar esa decisión, ya que Cristo Jesús vino y dio su vida por nosotros. Hemos llegado entonces al fin de este tema. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Amado Padre, en este momento te amo. Gracias por la multitud de tu amor y tu cariño.
Gracias por habernos, Señor, enseñado tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, oh Dios, porque tu palabra es la realidad de las cosas que tú has dispuesto. Ayúdanos, amado Jesús, prepáranos para la traslación. Toma nuestro corazón en tus manos, cámbialo, danos un nuevo espíritu, una nueva mente, y escribe en nuestra mente y en nuestro corazón tu ley con el dedo de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco por estar aquí conmigo. Dios te bendiga y muchas gracias.